Sí. Viernes, 1:30 de la tarde. Última mesa. Bueno, vamos a comenzar con esta última mesa antes de la clausura del Congreso. Es la mesa de usuarios y me presento. Soy Jesús Celada, el consejero técnico del Real Patronato sobre Discapacidad y bueno, trabajo desde un año en este organismo. Vengo del Ministerio de Fomento, de otra institución que no tiene nada que ver con el ámbito de la discapacidad, y la verdad es que me encuentro muy a gusto en este mundo y me han invitado a moderar esta mesa, cosa que agradezco al CESIA. Voy a ir presentando a los ponentes según vayan a intervenir y vamos a comenzar con Emilio Ferreiro. Emilio Ferreiro Lago es técnico superior en informática de gestión, diplomado en magisterio por la Universidad de Vigo, experto en formación continua por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente maestro de accesibilidad e inclusión digital por la UNED. Antes de coordinar el área de innovación tecnológica en la Fundación CENSE, labor que desempeña en la actualidad, se especializó profesionalmente a lo largo de 10 años en sociolingüística de la lengua de signos y educación de las personas sordas, con varios libros y artículos de los que es autor y coautor. Pues Emilio. Muchas gracias. Si me permitís, me voy a poner de pie para poder signar de forma más cómoda. Y también me gustaría moverme un poquito por el escenario para estar un poco más a gusto. Preparamos el PowerPoint. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la organización que me dé la oportunidad de participar hoy en este Congreso Amadís. Sé que esta es la 6ª edición, año a año lo organizáis. Y sinceramente es en Burgos, ciudad a la que en anteriores ocasiones pues había venido, pero hacía ya mucho tiempo y es muy agradable estar aquí de nuevo con vosotros. Voy a hablar, como veis en el título, del acceso a la cultura desde el punto de vista de las personas sordas, representando a la Fundación CENSE. La Fundación CENSE es una organización sin ánimo de lucro con el objetivo. La organización surgió en el año 1998 y es una entidad sin ánimo de lucro para las personas sordas que la creó la Confederación Estatal de Personas Sordas, entidad con más de 75 años de bagaje, con lo cual vengo representando a la Fundación de la Confederación Estatal de Personas Sordas. Deciros que vengo del área de innovación tecnológica para hablar sobre todo de las barreras de comunicación que afectan a las personas sordas y con discapacidad auditiva. Nuestro objetivo fundamental es eliminar las barreras de comunicación en los distintos ámbitos como empleo, educación, cultura, etcétera. Querría comenzar de una forma un poco extraña y diferente a lo habitual, ya que hace poquito el Ministerio de Educación nos ha otorgado la subvención a la Fundación CENSE para crear un proyecto con el objetivo de hacer accesible la industria cultural. Es un proyecto que va a comenzar, estamos en esa fase inicial y por eso quería explicaroslo hoy en mi ponencia, aprovechando esta mesa. Quiero deciros de qué trata el proyecto, porque quizá alguno de los que estáis aquí hoy en la sala estéis interesados en colaborar con nosotros en este nuevo proyecto. El proyecto, ya os digo, que nos han otorgado hace poquito, trata realmente de crear 2 productos. Por un lado, queremos elaborar una guía de distintos recursos de accesibilidad a lo que os comentaba, la industria cultural, ¿vale?, para las personas con discapacidad auditiva. Esta guía en concreto la vamos a elaborar con un grupo de profesionales, con un equipo, y por eso queremos contactar con los distintos agentes externos, como puedan ser entidades públicas, privadas, de ahí que podamos solicitar vuestra colaboración en un futuro. Esta guía de recursos queremos elaborarla para que cualquier persona que acuda a un museo, a un concierto, a un acto, cualquier evento, vea qué tipo de recursos hay y lo que queremos sobre todo destacar es cómo podrían acceder las personas sordas a los mismos. De ahí que a partir de noviembre y hasta marzo del año que viene, 2013, digamos que tendremos pues eso, un trabajo contrarreloj a toda prisa, pero bueno, ya sabéis cómo son los procesos, las subvenciones son así, ¿verdad? Hay que cumplir con los tiempos, los programas y hacer ese esfuerzo para tener el producto. El grupo de trabajo que se va a conformar trabajará durante 5 meses y finalizará todo este trabajo con un seminario con el objetivo de hacer, digamos, la despedida y cierre de este proyecto para dar a conocer los resultados del mismo.
Quizá estéis alguno interesados y por favor pediros que si os gustaría participar con nosotros nos lo hagáis saber para seguir en contacto. En cuanto a la guía que os comentaba, sobre todo lo que queremos ver son los distintos ámbitos, sobre todo culturales, como puedan ser, pues para comenzar y como punto de partida, referencia. La UNESCO es una entidad de referencia en el ámbito cultural y ya ha dado una definición, como podéis ver en pantalla, en la que dice que los diversos ámbitos se pueden trabajar. La Fundación CENSE no puede participar en todos los ámbitos que aquí dice la UNESCO por las limitaciones que tenemos en este momento de recursos, pero sí queríamos centrarnos en algunos de ellos. Hay ámbitos en los que ya venimos mucho tiempo trabajando hasta el momento y hemos seleccionado, y quería comentaros ahora, cuáles serían sobre todo los ámbitos a trabajar. En el ámbito de patrimonio cultural y natural, deciros que realmente hemos seleccionado un proyecto que quiero daros a conocer porque ya lleva en funcionamiento una serie de años y sinceramente creo que la valoración es muy positiva, es un éxito total y lo denominamos signoguías. Este es el signo. Las signoguías comenzaron en el año 2007 gracias a un proyecto del Ministerio de Industria con el apoyo de Fundación Orange. Este proyecto de las signoguías comenzó con un museo, 2 museos y poco a poco el número de experiencias ha ido incrementándose en el tiempo y ahora, a fecha de 2012, contamos con 23 museos y espacios culturales a nivel estatal que cuentan con signoguías. Realmente quiero decir que es un proyecto que cuando comenzó era iniciativa de la propia Fundación CENSE, que siempre hemos trabajado en este ámbito y las distintas entidades poco a poco iban participando con nosotros, de nuestra mano, en estos proyectos de las signoguías. Las signoguías como tal, brevemente, por cuestiones de tiempo, quería deciros de qué tratan, porque quizá hasta el momento pues no lo hayáis conocido. Es verdad que en algún congreso ya se han hablado de ellas, pero deciros que la Fundación CENSE siempre apuesta por la lengua de signos y el subtitulado, por estos 2 canales. Otro ámbito que quería detallar es el de libros y prensa, sobre todo ligados a la literatura. En cuanto a la literatura, la Fundación CENSE también ha trabajado en varias ocasiones y aunque ahora me estáis viendo signar, ¿verdad?, utilizo la lengua de signos española y tiene unas características lingüísticas muy diferentes a las lenguas orales. Si lo comparamos con cualquier lengua oral, está reconocida por la Ley 27/2007 y la diferencia es en que en muchas ocasiones las personas sordas tienen un nivel de lectoescritura bastante bajo, por lo que tienen problemas de acceso a la literatura. De ahí que haya que darles una motivación. Consideramos que es fundamental buscar que la literatura con la que contamos sea accesible también para las personas sordas, por medio de las traducciones a lengua de signos. Por ejemplo, la literatura clásica, obras como vemos aquí, como puedan ser El Quijote, Lazarillo de Tormes, variedad de obras clásicas, son productos que nosotros complementamos con un DVD en el que aparece la lengua de signos y además el subtitulado de la obra. Esta es una obra, es un tipo de trabajo relacionado con la literatura clásica, pero también trabajamos en otra línea que es la literatura infantil, esos niños que están en ese proceso de aprender conocimientos y de acceder a la cultura. En cuanto a la literatura infantil, vemos que hay distintas entidades, tanto público como privadas, que colaboran con nosotros con el objetivo de que sea accesible esa literatura para los niños, que empiecen a tener vocación y gusto por la lectura y la cultura. De ahí que la línea de trabajo que os comento lleva ya un amplio bagaje. Una pequeña muestra de ellos, lo que os plasmo aquí en el PowerPoint, son obras que están editadas en papel, otros en DVD. Y vemos aquí las páginas web, aunque están en chiquitito. Si accedéis a la página web de la Fundación CENSE, podéis ver las obras al completo de las que os estaba comentando hace un momento. En cuanto a otra línea de trabajo también a destacar, es el trabajo que llevamos a cabo con los medios audiovisuales. Es verdad que hoy en el congreso en el que estamos es la línea tecnológica y el temario a seguir. Y sí quería destacaros las líneas que vemos en el PowerPoint.
Es que no lo veo desde aquí, por eso cojo el papel. Por ejemplo, con CESIA, que organiza este congreso, deciros que la Confederación Estatal de Personas Sordas participa de su Consejo Rector. También hay un grupo de trabajo en Televisión Española que se creó para hacer el seguimiento del subtitulado, y la Confederación Estatal y su fundación también participan con ideas y aportaciones para que tengan en cuenta el punto de vista de los usuarios. También veníamos trabajando y participando en la elaboración de las normas del subtitulado de AENOR, un grupo de trabajo en el que hemos estado pues, unos 3 años elaborando la norma. Ha sido un trabajo largo y denso, y también ha sido una participación activa de ideas y aportaciones, y ya por fin hace poquito, en este año, ya se creó y se difundió, ya es oficial la norma. También estamos en contacto con la Academia de Ciencias y Artes de la Televisión en una línea de trabajo que se centra en la accesibilidad a la televisión, sobre todo y en concreto en los debates, asambleas, debates políticos, electorales, para que sean accesibles en lengua de signos y con el subtitulado. Por último, decir que también participamos en distintos foros, congresos relacionados con el tema que estábamos comentando, como puede ser hoy el Congreso de Amadís. Es verdad que, hablando del tema de la accesibilidad en televisión, comparando, pues no sé, con hace 10, 15 años, la situación es verdad que ha mejorado mucho en cuanto al horario de las subtitulaciones que se hacen en programas y la lengua de signos y la calidad de los mismos. Pero sí que me gustaría aprovechar este evento y esta coyuntura para hacer una lectura más profunda de todos estos datos. Es verdad que los datos globales son mucho mejores y son positivos con respecto a la situación que os comentaba antes en cuanto a horas anuales de subtitulado y lengua de signos. Pero si nos paramos un poquito a pensar en estos datos, hay que hacer una serie de anotaciones que me gustaría aprovechar este momento para hacerlas. Hay un informe de la CMT del 2011, de ese año, que da unos datos que lo podéis conseguir por internet, es una información pública. Hay unas tablas en las que da información de entidades públicas, privadas, estatales, autonómicas, de todas las televisiones en cuanto a las horas de subtitulación y de lengua de signos. Este informe, como veis aquí, dice que en cuanto a televisiones estatales, todavía el 40% de las mismas, a nivel estatal, no cumplen con el porcentaje obligatorio por ley, un 40%. O sea que veis aquí los datos que pongo en los gráficos, casi el 40% de las cadenas aún no cumplen con estos requisitos. En cuanto a las cadenas autonómicas, la situación es aún más llamativa, porque solo cumplen el 25% de las mismas. Un 20% de las mismas. Aproximadamente, pues eso, vemos que no cumplen estos requisitos. En muchas ocasiones vemos que los porcentajes son buenos, parece que superamos, digamos, lo impuesto por la ley. Las televisiones públicas, antes hablábamos de ese 40-45% de horas de subtitulado en programación, también hablamos de las entidades privadas con sus porcentajes, pero en realidad la media, ya sabéis que en las estadísticas siempre funcionamos por la media, quizá una televisión cumpla con un 90%, pero otra no cumpla, y a un nivel de un 0%, con lo cual vemos que esta situación hay que explicarla. Las televisiones aún pues no han llegado a los porcentajes. Simplemente un 25% de las televisiones públicas o privadas estatales realmente cumplen con el grado, el porcentaje que se impone semanalmente, por ejemplo, de la lengua de signos. Nada más, este pequeño porcentaje. Son datos objetivos de CMT, que es quien crea este informe anual. De ahí lo que os comentaba anteriormente, hay que hacer una lectura positiva comparándolo lógicamente con la situación anterior, pero todavía, sinceramente, y aquí os lo quiero decir, como usuario que estoy frente a vosotros, sigo teniendo barreras cuando quiero ver la televisión en cuanto al subtitulado, y sinceramente cruzo los dedos porque siga mejorando la situación en general, pero no quiero que dejemos de lado que hay todavía programaciones que no son accesibles al colectivo. En cuanto al cálculo de horas, sí comentaros que hay muchos programas que yo no puedo ver, por ejemplo. Muchas veces de broma lo digo, que hay programas que son por la noche,
que no sé, son a la 1, a las 2 de la madrugada, que no tienen subtitulado, y es que parece como que los sordos a la cama a esas horas porque no puedo ver la televisión. También depende de qué programas, en muchas ocasiones pues las cadenas son las que eligen qué programas podemos ver las personas sordas o no. A lo mejor a mí me interesa mucho este programa que no cuenta con subtitulado, o quizá pues yo estoy viendo una serie que me encanta, que soy forofo, la sigo esa serie con esa trama, capítulo 1, 2, y llego al capítulo 3, de repente no tiene subtitulado y me corta la línea argumental de la serie. Por un capítulo, pues pierdo el hilo. Al quinto vuelvo a tener subtitulado, pero me he perdido qué es lo que ha pasado en ese cuarto capítulo. Así que parece que solo vemos los números, pero no solo hay que ver los números, sino la calidad de lo que estamos llevando a cabo. Realmente ahora estáis sentados, vosotros veis la televisión todos los días y también pues podríais ver en cuanto a la calidad qué fallos podemos denotar. Pasamos la transparencia. Aquí os pongo un ejemplo visual, habitual y constante. Realmente casi todos los días veo este tipo de situaciones. La ventana de la lengua de signos es tapada por la caja del subtitulado o el subtitulado, como veis aquí en esta imagen. En este caso es la cadena La Sexta, pero hay otro ejemplo, si podéis darle a la siguiente. Aquí lo tenemos. Explora. ¿Veis? 2 imágenes que me han mandado usuarios que me envían a modo de denuncia estas situaciones que ocurren tantas y tantas veces. Sabéis que la situación realmente no es ocasional, es algo constante, continuo. Yo me siento una hora a ver la televisión y en una hora ya parece que es suficiente para ver los distintos fallos que se pueden dar en cuanto a subtitulados, palabras que no están bien escritas, la calidad en general, que hay que mejorar muchísimo, pero es verdad que, de nuevo, comparado con la situación con la que veníamos hasta ahora, 10, 15 años, ha mejorado mucho la situación. Pero no hay que dormirse, hay que seguir trabajando. De ahí que desde la Fundación CENSE queremos seguir trabajando y aportando el punto de vista real de los usuarios. Tenemos un equipo de profesionales, seguimos colaborando y estamos abiertos a que entre todos intentemos mejorar esta situación. De ahí que, bueno, estamos abiertos a colaborar con todo aquel que quiera. Muchas gracias. Muy bien, Emilio, muchas gracias, sobre todo por estos ejemplos tan gráficos, ¿no? que ponen sirven de muestra cómo la calidad, no solamente hay que perseguir la necesidad de subtitular, audiodescribir o signar los programas y los contenidos audiovisuales, sino además también velar por la calidad de los mismos, ¿no? A continuación pasamos la palabra a Begoña Gómez Nieto, que es licenciada en Pedagogía y diplomada en Magisterio. En el año 1987 inicia su actividad profesional en el ámbito de la discapacidad auditiva, dedicándose a la rehabilitación de niños sordos. Desde entonces es miembro del equipo de gestión técnica de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas, FIAPAS, en el área de accesibilidad. Y es en este marco donde interviene en distintos foros y grupos de trabajo y comités de normalización relacionados con las demandas planteadas al respecto. También ha participado en diversas publicaciones, así como en cursos, jornadas y congresos sobre la discapacidad auditiva. Begoña. Muchas gracias, Jesús. Y gracias también al Real Patronato, a la Carlos III, a la gran familia del CESIA y en esta ocasión a MQD, bueno, pues por conseguir lo que estáis consiguiendo, que yo creo que es un gran reto, ya no de asistencia, sino de intervenciones, todas muy interesantes y, bueno, recuerdo probablemente no, José Luis también se acuerda, hace pues justo 10 años, en este mismo lugar, donde digamos que es tan interesante por dentro como hermoso por fuera, FIAPAS tuvo un encuentro europeo de familias de personas sordas y corrígeme, José Luis, porque no me acuerdo ya, pero fueron 2 o 3 días y una tarde o 1 hora o 2 horas pues, dedicado a la accesibilidad, a las barreras. Estamos hablando del inicio de los años 2000. La accesibilidad ni siquiera se había gestado todavía la Liondau, pero la accesibilidad, la necesidad de suprimir barreras estaba ya latente. Enlazando con lo que ha dicho Emilio, evidentemente la realidad de hoy no tiene que ver nada con la de hace 10 años, 15, ni mucho menos con la de hace 25 años.
Incluso yo creo, Belén, que el propio Amadís, en la trayectoria que habéis llevado, que hemos llevado con vosotros, que os hemos acompañado en Getafe, Granada, Barcelona, Pamplona, la propia filosofía o la propia lectura del Amadís ha ido cambiando. Recuerdo el primer año, pues como quizá lo fundamental era la accesibilidad a la televisión. En el 2006 creo que era, ni siquiera todavía había salido la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual. Ahí Ángel también sabe mucho del tema y estábamos peleándonos con la administración, con las cadenas privadas. Y bueno, también teníamos, aquí hago referencia a Paco, en marcha recién creado el Foro Técnico de la Televisión Digital, que se creó en el 2005. Con esto quiero poner en evidencia que no es que ahora de repente sea una eclosión de accesibilidad en este caso a los medios audiovisuales y a la cultura, sino que evidentemente hay un camino que ha sido muy largo y duro y que no digo que por fin hoy, es verdad que desde hace ya varios años, pero se van viendo los frutos. Tenemos, lo que ha dicho Jesús, a estas horas y, realmente tenemos el privilegio, los usuarios, digamos, de poder decir la última palabra, pero ya se ha dicho todo. Pero entonces recalcar una realidad con optimismo, pues sobre todo para lanzarla a personas jóvenes como Elena o Javier, que están poniendo en marcha una serie de proyectos y que seguro que con su entusiasmo, con su trabajo y con el apoyo de los que tenemos un poquito más de trayectoria, pues, y por supuesto con las entidades con las que están trabajando, pues esto va a salir adelante. Es lanzar un mensaje de optimismo porque disponemos, por un lado, de la tecnología. También antes Jaime lo ha comentado. La tecnología está, no necesitamos más. Digamos que no vayamos a veces, queremos más y más y en ocasiones lo mejor es enemigo de lo bueno. Vamos a utilizar lo que tenemos, no vamos a esperar a lo óptimo. Tenemos la tecnología de sobra. Tenemos, por supuesto, un marco normativo, un marco jurídico y un marco de normas técnicas, como también se ha comentado antes, de calidad, en nuestro entorno, que es envidiable por el resto incluso de países de nuestro entorno. Tenemos que elevarlo al cumplimiento. Entonces tenemos los recursos, tenemos el marco normativo, tenemos los usuarios. Los usuarios están mucho mejor preparados que antes. Desde mi punto de vista, yo también he tenido el placer, el honor, la suerte de ver cómo los usuarios han ido creciendo. Hace 25 años, pues digamos que las ayudas técnicas no eran como están ahora. Los audífonos, no existían los audífonos digitales, no había implante coclear, o sea, se ha avanzado mucho en el tema de las audioprótesis. Por supuesto, ha habido una vuelta de calcetín en el tema de la detección precoz, con lo cual, digamos que el pronóstico de ese niño es diferente al de los niños de generaciones anteriores, ¿no? Estamos asistiendo a una generación de jóvenes que nada tiene que ver con la de hace 20 años. Entonces, ¿están preparados los usuarios de hoy? Han crecido con el subtitulado. Los niños de hoy no conciben una televisión sin subtítulos. Al principio de los años 90 había un subtitulado, pues de manera casi simbólica en Televisión Española y en la TV3. Una vez a la semana o una vez al mes, creo, emitían subtítulos. Entonces, los usuarios han crecido, los usuarios necesitan más, los usuarios están en poder también de exigir. Pero, como también se ha comentado antes, no todo es, digamos, de color de rosa. Quedan cosas por resolver. Es incidir sobre todo en la información, en la necesidad de información. Hay usuarios que no conocen los recursos técnicos que tienen a su alcance. Os sorprenderíais cómo hay personas sordas con audífonos que han venido a nosotros para probar, por ejemplo, bucles de móviles y no tenían ni siquiera conocimiento de que su audífono tenía bobina inductiva. O si la tenía, no la tenía adaptada y él lo ignoraba. Así con varios casos. El audioprotesista no lo había informado. Hay personas mayores con pérdidas de audición que no conocen los subtítulos. Luego también las propias entidades a veces no autopromocionan lo que tienen. Ayer también Pepe Sánchez comentaba, Televisión Española no promociona su propio subtitulado y así con muchas entidades. También hay recintos culturales, museos o teatros
que no promocionan, como digo, las medidas de accesibilidad. Sí que tienen de manera muy bien indicada, pues en taquilla o en el espacio donde esté inducido con el bucle, pues el símbolo, ¿no?, de espacio adaptado, pero no se publicita en sus páginas web. Hay que hacer una labor importante con las páginas web de venta de entradas, donde se publicite pues todas estas medidas. También incidir en lo que se ha comentado antes por parte del INAEM, la necesidad de formación de los profesionales, una formación básica. No vamos a darles un máster sobre discapacidad, pero es necesario tener esas pautas mínimas pues de las personas de atención al público, de cómo dirigirse, por supuesto de conocer los recursos que dispone el recinto para esas personas con discapacidad, las personas que de alguna manera están vinculadas en esa red de la accesibilidad, como también comentabas antes, por ejemplo, como los técnicos en audiovisual, pues tienen que hacer lo suyo, integrarlo en parte de su trabajo. Entonces, comentaba antes los 3 pilares básicos que tenemos pues para lanzar ese optimismo, pero también las barreras, que son 3, que es esa falta de información, barrera o no, pero necesidad de difundir, digamos, pues entidades como las nuestras que tenemos la obligación de difundir todas las iniciativas que se están llevando a cabo. Tenemos una obligación y una responsabilidad de apoyar esa difusión. Y el tercer mensaje es que todavía quizá no se ha recibido como tal la accesibilidad en el tema o en el ámbito de la cultura. Hay entidades y empresas que tienen que ver la accesibilidad y con la idea del mensaje compartido. O sea, hay aspectos relacionados con la accesibilidad en el que el propio usuario es el único beneficiario, pero en el tema de la cultura generalmente nadie vamos al cine de manera aislada, de manera individual, o al teatro o museo, generalmente vamos en familia, con amigos, con lo cual aquello de coste-beneficio vamos a olvidarnos, porque la rentabilidad se duplica o se triplica o se eleva por 4. Entonces, ese es el otro mensaje. Y ya para concluir, nada, es volver a incidir que, pues eso, mucho ánimo a la gente que lleva menos tiempo, y que felicitaros por lo que habéis apostado. Ya no digo la gente que estamos o que llevamos en el mundo asociativo de la discapacidad, que hemos tenido la suerte de poder estar ahí cuando se han elaborado las normas de calidad o las normas técnicas, cuando todo esto ha ido creciendo. Ya no me refiero a nosotros, sino a las personas que, bueno, en cualquier caso, esto os ha venido. Sois más ajenos a ello, pues felicitaros por haberlo hecho vuestro, que evidentemente ya no, al margen de todo, ya no hablamos como hace 10 años de voluntad. Yo voy a hacer mi programación accesible porque veo que tengo que hacerlo. Ya no hablamos de voluntad, ya hablamos es una cuestión de derechos, de derechos fundamentales. Y bueno, pues nada más, ya tampoco hablamos de supresión de barreras, sino de accesibilidad. Entonces, ese era el mensaje. Vamos a hablar como en positivo. Y yo creo que en este entorno pues es posible, ¿no? Estamos aquí todos los agentes implicados y con muchas ganas de seguir. Muy bien. Muchas gracias, Begoña, por la claridad y la brevedad, ¿no? A este ritmo sí que podemos recuperar esa media hora, ¿no?, que antes nos reclamaban. Pasamos, bueno, me quedo de la ponencia de Begoña, nos quedamos sobre todo con el mensaje de optimismo, ¿no?, que es bastante positivo, y yo creo que somos conscientes de que evidentemente quedan muchas cosas por resolver y que tenemos que permanecer todas las entidades públicas, privadas y el tercer sector vigilando la situación que se produce, pero el mensaje de optimismo es claro y en ese sentido, bueno, pues Eva Roca va a hablarnos. Eva Roca es especialista en audición y lenguaje y en educación especial e intérprete de lengua de signos española. Está vinculada al movimiento asociativo de personas sordas desde hace más de 20 años y ha desarrollado su labor en áreas de educación e investigación de lengua de signos española de la CENSE y de su fundación, donde además en la actualidad es miembro del equipo del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española desde que se creó. Pues, muchas gracias. Sé que es protocolario, pero en esta ocasión es para mí muy importante agradecer la plataforma que se nos brinda al centro para poder compartir nuestro trabajo con vosotros.
MQD, CESIA y detrás al Real Patronato. Pero es que además personalmente quiero agradecer todo lo que he aprendido y todo lo que he compartido, y me gustaría destacar algo que, bueno, de profesionales, investigadores, científicos, aquí hay mucho, pero también hay mucha calidad humana, y yo creo que eso es lo que mejor me voy a llevar del Congreso. A cambio, os dejo un centro que acaba de nacer. Nos gusta decir que somos el hermano pequeño del CESIA, y me gustaría en estos 5 o 6 minutos, si no me da un ataque de tos, con lo cual ya pido perdón por adelantado, poder trasladar el entusiasmo y las expectativas que teníamos todos en este centro. Trabajamos por la normalización de la lengua de signos. Quisiéramos convertirnos en un centro de referencia. Nuestra principal misión, en tanto en cuanto entendemos normalizar por hacer normal o por encorsetar en una norma a una lengua que creo que entendáis largamente minorizada, minoritaria, una lengua vapuleada que ha persistido a pesar de los pesares. Entonces, necesita mucho mimo, mucho cuidadito, mucho cariño, y la Ley 27/2007 ha dado esta gran oportunidad para que este centro finalmente vea la luz. Trabajamos en normalización entendiendo pues eso, que en Amadís se hable de lengua de signos, en el teatro se hable de lengua de signos, en cada vez más foros, más ámbitos, más espacios se hable de lengua de signos y en lengua de signos, asesorando, informando, orientando a disposición de entidades público-privadas. En el área de promoción y difusión destacamos 2 herramientas fundamentales, un seminario, como no, nosotros también tenemos seminario. El primer seminario intentamos hacer un poco balance del estado de la cuestión, qué es lo que se le pedía o cuáles son las expectativas que se depositaban en el CENELSE. Y en este segundo seminario, profundizando un poquito más, vamos a hablar de una cuestión muy importante, que son los profesionales de la lengua de signos, al que estáis invitados. La otra herramienta en promoción y difusión bastante importante para nosotros es la web. A través de la web ponemos a disposición de usuarios, profesionales, entidades, recursos en educación, en lingüística, en investigación, pero entender que, aunque pueda parecer un poco sectario, son recursos en lengua de signos diseñados para la lengua de signos y por la lengua de signos. Entonces, a lo mejor ahí sé que si no se ve desde este punto de vista en el que se está intentando normalizar y se está velando por el buen uso de una lengua, si se ve desde ahí se entiende por qué nuestra web está llena de lengua de signos y no de otros sistemas y soluciones que de aquí habéis dado sobrada cuenta. En investigación y desarrollo intentamos consolidar una red extensa que ya lleva trabajando en España mucho tiempo. Las universidades españolas cada vez tienen más centros y más servicios de investigación de la lengua de signos, con lo cual ponerlas en contacto en conjunto para poder investigar, implementar y analizar la investigación de la lengua de signos desde todo su mundo y todo su universo, la lingüística, la sociología, las nuevas tecnologías, también tienen ese espacio reservado en la web, en el que se intenta poner una herramienta al servicio de la comunidad investigadora para que puedan compartir, y un pequeño escaparate de los centros de investigación y de los investigadores. Creo que a lo mejor esto es como, qué pesada. Bueno, pero como yo soy un centro de normalización lingüística de una lengua, pues nos importa mucho que a esa lengua se la llame como se llama, pobrecita, lengua de signos española. Ni lenguaje de sordos, ni mímica, ni lo que dicen los sordos, ni la lengua de las manos. Llevamos mucho tiempo recorrido y, bueno, pues yo creo que una de las principales responsabilidades de nuestro centro es compartir cómo nos llamamos. Claro que luego podemos hacer caso, porque yo seguiré diciendo CESIA, es una lástima, pero bueno. Trabajamos por y para la comunidad signante, para la comunidad usuaria de la lengua de signos. Si bien es cierto que la ley reconoce a las personas sordas con discapacidad auditiva y personas sordociegas como principal núcleo al que hay que proteger y promover como usuarios de lengua de signos, la comunidad usuaria de la lengua de signos es mucho más.
Ni todos los sordos son usuarios de la lengua de signos, ni todos los oyentes son usuarios de la lengua de signos. Hay muchos sordos que son usuarios de la lengua de signos y muchas personas oyentes usuarias de la lengua de signos. Hay muchos profesionales de la interpretación, de la traducción, de la mediación sociocultural, de la docencia, de la investigación, que también son usuarios de la lengua de signos. Hay muchas familias que usan lengua de signos en sus hogares y en las escuelas. Con lo cual, la comunidad usuaria de la lengua de signos es una comunidad muy heterogénea, muy diversa, a la que no se le ha prestado la atención que necesitara durante mucho tiempo y entonces por eso se nos abre un abanico de responsabilidades al que debemos atender desde un centro muy chiquitito, de titularidad pública, pero muy pequeñito, que tiene mucha buena intención, mucha ilusión, pero pues todos sabemos de lo que estamos hablando. Entendemos en la comunidad usuaria a las personas sordas desde un doble paradigma. Aquí insistimos en que las medidas de accesibilidad se reconocen para la persona con discapacidad, pero la persona sorda usuaria de la lengua de signos tiene que ser entendida en otra vertiente, en otra visión. Es la persona usuaria de una lengua. Con lo cual, estamos hablando de una comunidad lingüística usuaria de una lengua que se puede entender y debe ser entendida, pero no solo como personas con discapacidad, con lo cual hay todo un marco legal y normativo que le ampara, la Convención como padre y como una comunidad con derechos lingüísticos y culturales. Y ahí, bueno, pues también hay declaraciones y mucho marco normativa. Le debemos a la UNESCO. Sé que las transparencias tienen mucho texto, yo no pienso hablar de todo esto y no tengo tiempo ni tampoco era mi intención, pero sí me gustaría un poco ilustrar que no estamos hablando de un derecho, dos, que lo repetimos hasta la saciedad para que se convierta en un retahíla que tenemos que aprender. Es que son muchos los derechos que se han conquistado a lo largo de los tiempos por numerosas comunidades lingüísticas y no caben en una transparencia y no caben en 10 minutos. Pero está bien que llamemos la atención no solo a los derechos de las personas con discapacidad, a la accesibilidad universal, al diseño para todos, importantísimo, fundamental, no vayamos. Pero hay otros derechos, cuando hablamos y se nos reconocen como comunidad usuaria de una lengua, y esa es la razón de ser de un centro de normalización lingüístico, que tenemos que tener también presentes. Derechos en esta declaración que también hablan de derechos lingüísticos en el entorno de los medios de comunicación y nuevas tecnologías, no me podía resistir a traerlos, pero también en el entorno de la cultura, ¿vale? Con lo cual tenemos una comunidad usuaria de una lengua que necesita muchos mimitos y una comunidad muy heterogénea, muy diversa, a la que se le asisten un montón de derechos lingüísticos y culturales en entornos tan importantes en Amadís como la cultura y los medios de comunicación y a la vez una comunidad que también tiene reconocidos, que también ha luchado, que también ha conquistado una serie de derechos como personas con discapacidad. En los dos marcos se reconoce a la lengua de signos y se le da se le intenta dar una visibilidad y un protagonismo que yo creo que se merece. El trabajo un poco del Centro de Normalización es ese, elevar a la lengua de signos al estatus sociocultural que le corresponde. Y además tenemos la Estrategia Integral Española de Cultura para Todos, en la que también se habla de lengua de signos. Mensajes, se me ocurren muchos, son 10 minutos, yo con presentar el CENELSE tenía bastante, pero sí me gustaría que pensáramos que cuando hablamos de cultura para todos, no hablamos de cultura traducida, que es un trabajo muy distinto a la interpretación, cultura subtitulada, cultura para. También tenemos que entender cultura hecha en lengua de signos, manifestaciones artísticas de una comunidad usuaria de lengua de signos que festivales de cortometrajes, cine, teatro, pensado, editado, diseñado, guionizado, organizado, ideado en lengua de signos. Y habéis visto a Emilio Signar, la lengua de signos es muy plástica, la lengua de signos tiene unas posibilidades expresivas que estoy segura que un montón de compañías de teatro y de arte quieren compartir con el resto de las personas que no la conocen. Y la Estrategia Integral
esa que hemos nombrado tantísimo, sí lo entiende así y así lo reconoce. Entonces, bueno, pues si vamos a hablar de lengua de signos en teatro, si vamos a hablar de lengua de signos en las webs, si vamos a hablar de lengua de signos en el cine, acordaros de nosotros, que estamos ahí, además a vuestra disposición, pero además acordaros de la gran responsabilidad que tenemos todos por exhibir, presentar, compartir una lengua de signos de calidad. Ayer hablabais de los errores tipográficos o del subtitulado, que yo entiendo que todos tenemos que atender a la calidad estupenda, pero la RAE ya vela por el castellano escrito. Vamos a adaptar y vamos a adecuarnos, pero tenemos que velar también de la misma manera por una lengua de signos de calidad. No todo vale, no cualquier persona puede signar. Hay personas más o menos competentes. La comunidad de usuarios he dicho que es muy heterogénea. Hay personas que tienen la lengua de signos como primera o como segunda lengua, independientemente de que sean personas sordas o personas oyentes o personas sordociegas o con discapacidad auditiva. Se trata de profesionales si van a salir en medios de comunicación, porque ese escaparate que brinda la televisión tiene un efecto multiplicador lingüístico muy importante. Si yo signo mal, me va a haber millones de personas signando mal. Y seguramente acabaremos signando mal. Y si yo soy un centro que tengo que velar por el buen uso, aunque sea un poco desagradable y a veces chirríe, pues lo tenía que traer a la mesa. Normalizamos en educación, normalizamos en interpretación y normalizamos en investigación. Creemos que son las tres vías o los tres entornos principales para velar por una lengua de signos que todos queríamos para la comunidad signante aquí en España. Pues, voy a ir rápido, pero no tanto. Entender que hemos pasado, hablaba Emilio de 10, 20 años, Begoña de mucho tiempo, hemos pasado en muy poquito tiempo, en España sobre todo, una lengua que solo se hablaba en los recreos y a escondidas en determinados colegios, en ámbitos domésticos y restringidos y de puertas para adentro, a una lengua que está de moda, que la queremos ver en cine, en televisión, en teatro, en muy poquito tiempo. ¿De verdad hay tantos profesionales para tanto espacio? ¿De verdad nos hemos tomado esto lo suficientemente en serio como para que los profesionales estén reconocidos, formados y organizados con la suficiente responsabilidad? Que estamos hablando de una lengua, de una comunidad, de manifestaciones culturales, de muchos aspectos que salen más viscerales que racionales muchas veces, y podemos hacer mucho, mucho daño. Y nada más. Solo con esa pequeñita llamada de atención y sobre todo para presentar al centro, con lo cual yo, servidísima, muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Eva, por la presentación del Centro de Normalización de la Lengua de Signos, que es verdad que el Real Patronato ahí tiene un compromiso adquirido porque ayudó a su creación junto con en primer lugar con el CENSE y luego con la Fundación CENSE, y es un compromiso que es firme en el tiempo y ahí trabajamos todos. A continuación tiene la palabra Ángel Luis Gómez, que nació en Madrid, no voy a decir el año, que figura aquí en el currículum, y se afilia a la ONCE. Me ha sorprendido que con tan solo 3 años. Y a lo largo de su trayectoria profesional ha desempeñado dentro de la organización puestos de diversa responsabilidad. En la actualidad es director ejecutivo de Autonomía Personal, Atención al Mayor, Ocio y Deporte de la ONCE, cargo para el que fue designado en mayo del 2011. Asimismo, con fecha de 20 de junio del año pasado, también fue elegido presidente de la Federación Española de Deportes para Ciegos y posteriormente fue nombrado vicepresidente del Comité Paralímpico Español. Forma parte del Consejo Asesor del Centro Español de Subtitulado y Descripción, del CESIA, y es miembro de la Comisión de Accesibilidad Universal del CERMI. Ángel, tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias por esa presentación. Y como veis, pues es una mezcla de cargos, una mezcla de temas de gestión, pero como hablaba con Jesús al principio, pues yo creo que un trabajo muy, muy interesante que estoy desarrollando desde el año pasado. Pues yo creo que debido a la hora, debido a los poquitos que ya quedamos aquí, debido a que durante los 2 días que he podido asistir a prácticamente todas las sesiones, pues he visto que se ha recogido un montón de ideas, de proyectos, de iniciativas. Pues quizás ya lo único que me queda, como decían mis compañeros de la mesa, un poco como usuario, pues es dar unas ligeras pinceladas
de qué hacemos en la ONCE, cómo trabajamos en la ONCE en cuanto a la accesibilidad audiovisual y al patrimonio artístico, cultural y natural. Lo digo porque también se ha escuchado en estos 2 días, pues aparte de otras muchas instituciones como la ONCE o la Fundación ONCE, está detrás de muchos de esos proyectos, de muchas de esas iniciativas, de muchos de esos trabajos. Con lo cual, pues explicaros, como decía muy rápidamente, pues que lógicamente desde la última década del siglo XX, la ONCE, como responsable de la prestación de servicios especializados a las personas con discapacidad visual, viene realizando un importante papel en la puesta en marcha de proyectos y programas en accesibilidad tanto en el ámbito audiovisual como en lo referente al patrimonio artístico, cultural y natural. Para ello puedo aseguraros que contamos con los mejores profesionales posibles y también con una dotación económica importante que ya en los últimos 20 años pues, ha superado los 6 millones de euros. Como decía, dentro del área de la accesibilidad audiovisual tenemos un programa con varias áreas. Dentro de esas áreas podríamos citar como muy importante el programa AUDES. Este programa, pues aparte de otras cosas que voy a ir detallando ahora, la parte fundamental es, a través de una comisión, seleccionamos diferentes títulos, diferentes películas de vídeo que de forma periódica pues, ponemos a disposición de nuestros afiliados con el sistema AUDES. En este sentido, la ONCE dispone de más de 150 bibliotecas propias de préstamos repartidas por toda España, que dan servicio gratuito, como decía, a todas las personas con discapacidad visual afiliadas a la ONCE, y actualmente disponemos de más de 460 producciones diferentes entre películas, series, documentales y cortometrajes. En cuanto al tema de cine en sala, nosotros seguimos abogando por el cine, apostamos firmemente por la creación de salas estables de cine accesible que oferten sus películas de estreno con audiodescripción y para todas las sesiones en las que se proyecten. En este sentido, como muchos de vosotros sabréis, tenemos por ahí a Antonio de Aristia, colaboramos con la experiencia denominada Cine para Todos, que se está llevando a cabo con éxito en la sala en el Cine Roxy B de Madrid, con una importante afluencia de personas con discapacidad visual. Otra de las prioridades de la accesibilidad audiovisual cinematográfica promovida por la ONCE es la paulatina extensión de la audiodescripción de los DVDs comerciales que productoras y distribuidoras ponen a la venta. En estos momentos no hay gran cosa en el mercado, pero, en fin, conocemos que en torno a más de 70 títulos pueden existir en el mercado en cuanto a películas y documentales audiodescritos. Como ya se ha comentado también durante toda la jornada de ayer, otra de las posibilidades de futuro más alentadoras será la oferta de películas a la carta, mediante streaming. En este supuesto, los portales que lo oferten tendrán que hacer accesible tanto la navegación a través de las páginas web como el contenido de las películas, en este último caso, pues a través de la audiodescripción. También se ha comentado aquí mucho que es verdad que por mucho que nos empeñemos en hacer cosas accesibles, a lo mejor podemos tener en un determinado portal una película audiodescrita, pero si a la hora de navegar por esa página web no es accesible, pues lógicamente a las personas con discapacidad visual nos va a ser imposible llegar y poder disfrutar de ese servicio que seguramente se haya hecho con mucho esfuerzo y con mucho trabajo. La ONCE asesora y colabora habitualmente con entidades públicas y empresas privadas que ofertan proyectos de accesibilidad tanto para salas de exhibición como para producciones cinematográficas. Cabe mencionar, en este caso, pues el importante trabajo que estamos desarrollando desde hace ya muchos años con el CESIA y que, bueno, pues yo vuelvo a repetir que desde que me incorporé en mayo del 2011 a mi nuevo puesto en la Dirección General de la ONCE, pues conocí a Belén, he tenido la oportunidad de trabajar en varias cuestiones conjuntamente con el CESIA. CESIA o CESIA, no sé cómo nos vamos a ir de este congreso. Yo, si me lo permitís, le seguiré llamando CESIA, que es como lo he conocido desde el principio. Como digo, ese trabajo conjunto yo creo que ha dado muy buenos resultados y seguiremos trabajando para tener un mayor recorrido en los próximos años. Otra de las patas, podríamos decir, de este trabajo que realizamos es el teatro. La ONCE también ha sido pionera en España en introducir la audiodescripción en representaciones teatrales. Transcurridos ya 19 años desde que se ofreciera la primera representación con audiodescripción, este servicio se ha extendido en distintas ciudades y teatros españoles. Actualmente se ofrece audiodescripción que nosotros tengamos al menos controlado, que conozcamos directamente, en Madrid, Barcelona, Bilbao, La Coruña, Valladolid, Murcia, San Sebastián, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria y Cádiz.
en más de 15 teatros y con un número importante de representaciones al año y de público asistente con discapacidad visual. Para todo este trabajo, en la ONCE en el año 2012, pues hemos considerado oportuno modernizar toda su tecnología, toda la tecnología que utilizamos de emisión de la audiodescripción, mediante la adquisición de nuevos equipos de radiofrecuencia que emiten ya en este caso a 800 MHz y que ofrecen una mejor calidad de sonido y la ausencia de interferencias. Durante la temporada teatral 2011-2012, la ONCE ha ofrecido audiodescripción tanto en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, con 3 representaciones de obras clásicas, como en la Bienal de Teatro Infantil y Juvenil de Badajoz. Además, hemos ofrecido representaciones únicas en los teatros Fígaro y Maravillas de Madrid. Otra pata más es la televisión. En este caso, decir que pese a que en el año 2010 el Gobierno aprobó la Ley General de Comunicación y Audiovisual, la realidad al día de hoy, ayer preguntaba Belén y preguntaban otros miembros de la mesa si estábamos satisfechos con la calidad, si se están audiodescribiendo los programas adecuados, si el porcentaje es suficiente. Pues desde nuestro punto de vista, desde luego, la respuesta es no. Creo que queda mucho por hacer. También aquí se ha comentado hoy, se ha comentado a lo largo de los 2 días, que la calidad debe seguir manteniéndose, no solamente luchar por los porcentajes de cobertura. Al final, los cumplimientos de cobertura, los cumplimientos de la ley, si realmente van en perjuicio del servicio, de la calidad que se presta, pues yo creo que flaco favor le estaremos haciendo al mundo de la discapacidad. Desde hace más de 3 años, la ONCE forma parte también del Grupo de Trabajo Internacional sobre Accesibilidad a la Televisión Digital, del que también son miembros Digital Europe, organización que engloba las industrias del sector audiovisual, la Unión Europea, el Foro Europeo de Personas con Discapacidad, el RNIB del Reino Unido y la Unión Europea de Radiodifusores. Pues por ir un poquito más rápido e ir acabando, deciros algo también en cuanto al trabajo que realizamos en la accesibilidad al patrimonio artístico, cultural y natural, y comentaros que en 1992, como muchos de los que estáis aquí seguramente conoceréis, la ONCE pone en marcha su Museo Tiflológico y a partir de ahí se realizan proyectos de accesibilidad en museos y espacios naturales en muchas ciudades españolas. Dichos proyectos van a consistir tanto en hacer accesibles al tacto determinadas colecciones, como realizar exposiciones itinerantes con obras expuestas del Museo Tiflológico. Proyectos de accesibilidad de gran importancia han sido el Museo Arqueológico de Zaragoza y el más reciente, el Museo Sefardí de Toledo. En la actualidad estamos trabajando en 2 proyectos de gran envergadura, por tratarse de museos estatales, como son el Museo del Ejército, situado en Toledo, en el que se ha creado un área de ver y tocar, con piezas originales y reproducciones a escala de piezas de artillería y maquetas de edificios. Además, la persona con discapacidad visual puede tocar indumentaria militar, insignias y condecoraciones e incluso responder a las preguntas de un juego, a través de un juego interactivo. Por otra parte, como ya se ha dicho también a lo largo del día de hoy, el Museo Arqueológico de Madrid contará con 18 estaciones táctiles correspondientes a la historia del devenir humano, desde la prehistoria hasta las poblaciones ibéricas, Hispania, romana, etc. Todo este trabajo, ¿cómo lo desarrollamos? Pues fundamentalmente las intervenciones que desde la ONCE se llevan a cabo para hacer accesible el patrimonio artístico y natural se basan fundamentalmente en el asesoramiento. Nosotros, yo esto sí lo quiero dejar claro porque en muchas ocasiones muchas empresas, entidades, instituciones, pues tienen que licitar a lo mejor alguna obra, algún proyecto. Nosotros de la ONCE solamente asesoramos a proyectos y damos pautas de accesibilidad. Nunca no somos AENOR, no somos ninguna empresa certificadora, con lo cual, pues en pocas ocasiones veréis que la ONCE, pues sí, lógicamente, pues ha participado, ha colaborado, pero no estamos certificando absolutamente nada en ese sentido. Este trabajo, ¿cómo lo desarrollamos fundamentalmente? Pues a través de la accesibilidad al espacio físico. El asesoramiento damos a accesibilidad al espacio físico, que incluye tanto el entorno como los propios edificios con sus dependencias fundamentales y las zonas de exposición de colecciones accesibles al tacto. Accesibilidad a los contenidos, colecciones y obras accesibles al tacto. Accesibilidad a la información, paneles, cartelas, señalética en braille y macrocaracteres, y por último información audio táctil, audioguías adaptadas y vídeos didácticos con audiodescripción. Bueno, pues esto muy rápidamente
es cómo se trabaja, como desde las calderas, desde dentro, lo que luego se ve en el desarrollo de muchos proyectos. Hay muchísimas cosas más. Yo, la verdad es que me hubiera gustado, lo he intentado en alguna ocasión, intervenir como usuario desde abajo, hacer algunas preguntas, porque de verdad que sí que es mi primer congreso Amadís. Yo creo que se han expuesto cosas muy interesantes. Creo que tenemos mucho trabajo que hacer. Yo sí me quedaría con esa idea, lo he comentado también con varios ponentes, con varios compañeros de trabajo, de otras áreas, de otras empresas, entidades, que efectivamente se está haciendo mucho. Hay mucha tecnología, esto en pocos años ha pegado una explosión tremenda. Hay muchísimas aplicaciones que desarrollan por subtitulado, audiodescripción. Y quizás sí que sería bueno pues que empezáramos a aunar esfuerzos. Hablaba con Javier, por ejemplo, de Apten. Nosotros hasta hace muy poquito hemos desarrollado la audiodescripción en el María Guerrero con esta nueva iniciativa que se va a hacer a través de Apten y que me parece muy bien, porque además una de las cosas por las que también luchamos es o pedimos es que todos los teatros que tengan algún tipo de subvención pública o que las películas que también tengan subvención pública pues vengan con la total accesibilidad. Pero como digo, pues dentro del María Guerrero nosotros hacíamos algunas de las representaciones que se hacían allí con audiodescripción. A la hora de entrar con esa audiodescripción enlatada, nosotros nos hemos retirado porque entendemos que no es muy razonable que estemos, no sé si compitiendo, entre comillas, que de verdad que no es esa verdaderamente la palabra que quiero decir, pero yo creo que si al final el objetivo es que haya una audiodescripción, que la gente pueda acceder, pues ayer se decía, ¿qué preferimos? ¿Nada o algo? Pues desde luego algo. Nosotros nos hemos retirado de esa línea, bienvenido sea, pero lo que sí queremos dejar claro es que seguimos abogando, seguimos luchando por la audiodescripción en directo, es mucho más cara, el teatro es algo absolutamente vivo, las cosas pueden variar, el teatro, el actor es totalmente libre de hacer una pequeña interpretación de su propio guión, en cambiar frases, y bueno, pues eso lógicamente si está grabado, la persona ciega va a percibir solamente lo que se le cuenta, pero desde luego las voces son las voces reales, las voces en directo son mucho más cercanas, transmiten mucha más intensidad, sentimiento. Es decir, no voy a daros aquí ahora una charla de algo que nosotros como ciegos o deficientes visuales lo percibimos de una forma diferente. Entendemos el avance tecnológico, entendemos los problemas de costes, vamos a colaborar con esas líneas de trabajo, pero nosotros pues, me tenéis que permitir que en la medida de lo posible, igual que aquí se comentaba por la lucha de la lengua de signos, etcétera, nosotros vamos a seguir luchando y defendiendo la audiodescripción en directo, que es para nosotros muy importante y muy bonito de seguir. Yo creo que no tengo mucho más tiempo. Muchísimas gracias a CESIA, muchísimas gracias a la mesa y aquí estoy por si queréis luego hacer algún tipo de pregunta. Muy bien, muchas gracias Ángel por la explicación tan detallada de las propuestas y las iniciativas llevadas a cabo impulsadas por la ONCE. A continuación tiene la palabra Marisa. Con Marisa, la verdad es que tengo una relación bastante buena porque trabajamos juntos, nuestro jefe es el mismo y tan solo decir de ella que es la directora de la OPE, de la Oficina Permanente Especializada, y es una fiel luchadora, impulsora y defensora de las personas con discapacidad, ¿no? Así que Marisa, tienes la palabra. Vale, muchas gracias Jesús. Y antes que nada os voy a decir que voy a hacer dos papeles. Uno, el de persona sorda con discapacidad auditiva desde que tenía 4 años, y el otro, directora de la Oficina Permanente Especializada. Belén Ruiz me dijo que hablara qué había supuesto para mí la estrategia integral de cultura para todos. Y eso es lo que voy a hacer. Vamos a ver. Antes de la estrategia, os tenéis que imaginar lo que era que cuando yo era pequeña iba a un teatro de Guiñol y veía esto. Y así, un buen rato, y otro rato, y veía esto, y veía esto. Y así, todo el tiempo. Me entraban ganas de comerme al muñeco y al que estaba detrás. Bien, entonces, claro, no estaba lo de la accesibilidad, ni la subtitulación, ni la audiodescripción, ni nada de nada. ¿Qué ocurre? Que antes que nos reunimos, el CESIA... Oye, ¿esto se puede ver bien? Estuvimos trabajando tanto el CESIA como el Centro de Normalización Lingüística, como el Ministerio de Cultura, que aquí que veía a Blanca. Hola, Blanca.
y para poder llegar a que todos entendieran la necesidad de la comunicación y de la accesibilidad. Hombre, pues lo hemos conseguido. Aunque ha costado un poquito. Y os voy a decir qué es lo que he hecho yo muchas veces. También soy profesora, doy clases de trato y atención a personas con discapacidad. ¿Dónde? En miles de sitios. En el Museo de Reina Sofía, en la Guardia Civil, en la Policía Nacional, bla, 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 bla. Y para que entiendan bien qué es que poder ver un teatro de Guiñol, lo primero que hago es a cada alumno les doy un antifaz. Y les pido que se pongan el antifaz cuando va a haber audiodescripción. Así que ahora os voy a pedir a vosotros que cerréis los ojos cuando haya audiodescripción y lo abráis cuando los personajes hablan. No me voy a poner allí con los personajes porque este no es el lugar adecuado, pero sí deciros que cuando hablo de esto, yo lo hago en lengua de signos y una compañera mía es la que mueve los muñecos. Vamos a ver un poquito. Cerrar los ojos, por favor. Es un museo de fotografías de papiroflexia. En el centro hay un cuadro de un cubo blanco y negro. A su alrededor, colores en forma de triángulos. A la derecha hay un mono marrón que lleva un plátano en la mano. Y a la izquierda hay un pez. El mono dice: a ver si me abrir los ojos. Me robé la chaqueta en pleno invierno. Me abrir los correr ojos. entre la nieve y acabamos en este museo. El pez dice: sí, no andas mal encaminado. El mono dice: pero además, en un descuido, los demás se han escondido. Pero lo importante es: ¿y mi chaqueta? El pez dice: yo no la tengo, pero mi otro yo puede que sí. Mira en el folleto que te han dado cuando hemos entrado. Desaparece el pez. Ahora hay un cuadro donde se ve un pez rosa de papel en la derecha, cerca de una cuchilla de afeitar y una ventana. Las paredes son de nubes y cielo. Al frente se ve un cuadro de un señor con bombín y la cara es una manzana. Hay una brocha de afeitar en el centro, sillas y una mesita. El mono dice: abrir los ojos. Será el pez de este cuadro, pero no veo mi chaqueta. El mono está solo y aparece el león. El mono Bueno, esto es mucho más largo, claro. No lo voy a poner hasta el final. Colabora mi hijo conmigo y además lo hacemos en plan barato, porque como siempre están que hay crisis y no hay dinero, utilizamos siempre el móvil y el ordenador. Y luego nuestro deseo de que la gente se entere, ¿vale? Aquí no somos ninguna empresa. Y luego también como parte activa. ¿Qué pasa? Que yo voy ahora muchísimo al teatro, porque además gracias al CESIA y gracias a Arte en Accesibilidad me estoy viendo todas las obras con mis amigos. Quiere decir que a mis amigos no les gusta decir que son sordos. Así que hoy cuando han dicho que se puede ver el teatro desde cualquier sitio, ellos están encantados porque no quieren decir que son sordos, ¿vale? Eso me refiero a las personas sordas que lo son de mayores, no los que son de niños, que somos diferentes, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora veis esta fotografía que estoy dando clases a la Guardia Civil para que veáis que no miento, y ahí me siento como si fuera actriz, y en la estrategia de Cultura para Todos nos va a permitir ser actriz. Como por ejemplo esto que vais a ver ahora, que espero, Eva, que te guste, porque he pensado también en la lengua de signos. Es amateur, simplemente. A ver si título: El cuento Juan y los animales del mar. Hola, yo soy la mamá de Juan. Mi hijo, que tiene 6 años solamente, me ha contado que ayer por la noche, durmiendo, de repente se despertó y se encontró en el medio del mar. Yo estaba dentro de la cama, iba navegando al lado del agua, había un sol y estaba completamente solo navegando, pero de repente vio que venía un delfín y el delfín está nadando, hace piruetas hacia arriba, hacia abajo y llega a la cama y dice: hola, ¿tú qué? Soy un delfín. Y ese
¿eso qué es? Y dice Juan, es una cama. ¿Para qué? Para dormir. Yo quiero, ¿puedo? Sí, venga. Y entonces el delfín se monta encima de la cama. Juan y el delfín, los dos, están encima de la cama, navegando en medio del mar y ven un chorro, otro chorro, qué cosa más rara, dicen. Entonces se acercan hacia el chorro y de repente ven una ballena. Y la ballena va nadando hacia la cama. Hola. Vale. Esto es un ejemplo porque es mucho más largo. Esto no solamente se lo cuento a la Guardia Civil, sino que también a niños, a mis sobrinos, a mis hijos, etcétera. Porque si no la Guardia Civil se aburre. Pero la verdad es que se quedan un poco sorprendidos y se emocionan por dentro. ¿Por qué me gusta esto? Porque está todo, incluso algo que nunca se habla, la voz. Antes del año 2005, antes de ser directora de la Oficina Permanente Especializada, no me dejaban dar una conferencia. No podía ser ponente. Qué voz más rara tiene. Ahora ya sí puedo. Y incluso alguien me ha dado una oportunidad, Arantxa, que no sé dónde está, muchas gracias, porque a lo mejor puedo tener un pequeñito papel como pequeñita actriz dentro del teatro de la Universidad Carles III. Finalmente ya me pongo la chaqueta y ya soy la directora de la oficina, que aquí tenéis la página web que podéis entrar. ¿Qué hace la oficina? Es un órgano del Consejo Nacional de la Discapacidad. Mi jefe es Ignacio Tremeño, el director general de Políticas Sectoriales de Política de Apoyo a la Discapacidad. Y lo que hacemos es que recibimos quejas y denuncias y consultas de las personas con discapacidad en general y en este caso concreto de todo lo que sea materia de telecomunicaciones y sociedad de la información. Hay una ley, por si la queréis ver, que es el Real Decreto 1494/2007, en el que habla que tenemos que informar, hacer trabajo, y nosotros nos llevamos la medalla, al Centro de Discapacidad, el Centro Nacional de Discapacidad, si cumplen las televisiones los objetivos que marca la Ley General Audiovisual, que si las páginas web son accesibles, si las telefonías son accesibles a las personas con discapacidad o no. Telefonías, una persona sorda, imposible. Si los mensajes, las facturas, etcétera. Aquí os dejo mi correo electrónico por si queréis contactar conmigo y también la página web de la oficina y 10 minutos justo, que es lo que me han dicho que podía hablar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marisa. Ya os decía yo que la espera merecía la pena y conozco a Marisa ya de unos cuantos meses y la verdad es que sabía que merecía la pena. Además, felicitarte porque dejar ciego a la Guardia Civil no es nada fácil y la verdad es que el trabajo es bastante bueno, ¿no? Pues con esto yo creo que terminamos ya la mesa. Vamos a proceder al turno de preguntas. Si hubiera alguna en la sala, sí que os agradezco levantéis la mano y bueno, os pasan ya los compañeros del equipo técnico el micrófono para que podáis efectuar la pregunta. Hay una aquí en primera fila. Sí, buenos días. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad es que han estado muy bien las intervenciones y simplemente no es una pregunta en concreto, sino que es en relación con alusiones, ¿no? Sin desmentir el trasfondo de lo que han planteado Emilio o Ángel, que efectivamente queda muchísimo por hacer en todo lo que se refiere a la accesibilidad a medios audiovisuales, en concreto a televisión. Queda mucho por hacer en la calidad, queda mucho por hacer con los horarios y los volúmenes de emisiones, queda mucho por hacer en todo lo que se refiere a la televisión de pago. Ahí está todo por hacer, absolutamente todo por hacer. Pero sí algo, y decía por alusiones, en lo que se refiere a los datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y el grado de cumplimiento. Porque es verdad que queda mucho por hacer, y insisto en ello, pero a la vista de lo que prevé la Ley General de la Comunicación Audiovisual, en su disposición transitoria quinta, hay que tener en cuenta cómo se debe computar el grado de cumplimiento. La disposición transitoria quinta de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que es donde se incorporan las obligaciones de accesibilidad, subtitulación, audiodescripción y lengua de signos en televisión pública y privada, establece unos ratios, unos porcentajes y unas horas de emisión que se establecen como obligación a ser cumplida al 31 de diciembre de cada año. Por lo tanto, nos encontramos que, por ejemplo,
En el caso del ejercicio del año 2011, estaban obligadas las televisiones privadas a emitir, por ejemplo, en el caso de subtitulación, un 45% de sus emisiones, y en el caso de Televisión Española, la televisión pública, un 50% de sus emisiones con subtitulación para personas sordas, pero esto es a fecha del 31 de diciembre, no desde el 1 de enero de 2011. Por lo tanto, aquí tenemos un problema a la hora de evaluar los cómputos. A partir de ahí, decir que formalmente el grado de obligación sí que se habría dado, sí se habría cumplido por parte de todas las televisiones. Tan es así que, por ejemplo, en el caso, la obligación que legalmente habría tenido cualquier televisión privada era del 25%, y en el caso de Antena 3, por ejemplo, pues el 31% de su programación fue subtitulada, o en el caso de Telecinco el 29,4%, en el caso de La Sexta el 60,4%, en el caso de 4 el 54,7%, y aquí es para quitarse el sombrero, en el caso de la televisión pública, Televisión Española, la 1 el 74,9% de su programación estuvo subtitulada, y en el caso de la 2 el 72,4%. Dicho esto, y por lo tanto teniendo en cuenta que hay que ser relativamente cuidadosos, yo creo que derivado de una deficiente redacción de la disposición transitoria quinta, sí que creo que hay que destacar algo que me parece muy relevante. En el año 2009 en España se subtitularon, hablo de televisión de cobertura estatal, se subtitularon 39.624 horas. En el año 2010 se emitieron 55.566 horas. En el año 2011 ya se difundieron por las televisiones de cobertura estatal 102.530 horas subtituladas. O sea, yo creo que queda mucho por hacer, insisto que creo que queda muchísimo por hacer, pero creo que vamos por el buen camino. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Nos piden que aceleremos la mesa, y por allí veo dos turnos de dos preguntas, y si pudierais juntarlas, ya que estáis juntas, habláis entre las dos, os ponéis de acuerdo y hacéis una. Entonces sí que os lo agradeceríamos. Vale, lo intentamos. Por un lado, queríamos preguntar sobre el tema de subtitulación de programas en televisión, que no sé si estamos en lo cierto o no, pero creemos que la subtitulación se da simplemente cuando tú estás delante del programa de televisión, y no cuando, por ejemplo, en Televisión Española tenemos televisión a la carta. Si tú quieres ver una serie de televisión, por ejemplo, el lunes, pues Marta, que tenía el martes un examen, no pudo ver Isabel, entonces quiere verlo a través de Televisión a la carta, pero no está disponible la opción de subtitulado, ¿o sí? Bueno, vamos a ver, te contesto yo porque tenemos un problema precisamente con eso. La televisión, ya sabéis que se puede ver por TDT en el 888 y también por una tecla que se llama subtitulado. Página web subtitulada, tenemos problemas, creo que hay muchos problemas tecnológicos, de tipo de que no hay la tecnología suficiente como para poder subtitular eso. En las reuniones de trabajo que hemos tenido, porque también forma parte del centro es un centro que controla la ley de lengua de signos y medios de apoyo a la comunicación oral. Una de las cosas que nos piden es que se cumple el subtitulado en las páginas web de las televisiones. Pero la realidad, que yo sepa, es que de momento no hay la tecnología suficiente como para hacer eso. Y es tan sumamente caro que les es imposible a las televisiones realizarlo. Está ahí, tienen que cumplir, están estudiándolo, pero de momento es lo que nos dicen. Y ahí lo dejo. Y un último apunte, es para Emilio y para Eva. Entre los dos, a ver si nos pueden contestar. Si Emilio mira a su intérprete. Vale, ya. Entonces, como profesionales de la lengua de signos, que utilizamos la lengua de signos y la ponemos en distintos medios, utilizamos como recurso cualquier medio audiovisual que exista de la lengua de signos. Creo que hablo en boca mía y en boca de la mayoría de los intérpretes de lengua de signos. Nosotros conocemos y utilizamos como recurso los libros que tiene CNS, que editó CNS ya hace, 10 años, los glosarios, me estoy refiriendo. Entonces, este material se ha quedado un poco escueto, ¿no? Pobre. Nuestra pregunta es si alguno de los dos centros, tanto Fundación CNS o el Centro de Normalización Lingüística, si se van a encargar
de editar nuevos materiales o de hacer una página web, ya que estamos ya con las nuevas tecnologías, donde podamos acceder a este tipo de glosarios más específicos de cara a profesionalizar y a dar una buena calidad a los servicios de lengua de signos que ofrecemos. Comentarte, en cuanto al tema que planteas, en cuanto a tu pregunta, realmente recuerdo una época en la que yo estaba centrado en ese tema, pero ahora estamos centrados en las tecnologías. No recuerdo bien, a ver, los glosarios temáticos son materiales que se crearon en aquel momento, hace más de 10 años, como comentas, con la filosofía de cubrir una necesidad. Eran signos específicos de unos ámbitos muy concretos que no tenían un signo como tal. En función de la respuesta de la comunidad usuaria de si aceptaba esos signos o no, pues se continuaría con ellos. Esa era la filosofía de aquel momento. Ahora, la Fundación CENSE trabaja sobre todo en otra línea, que es en la de recopilar el uso de la lengua de signos para estandarizarla. En aquel momento, en los glosarios, era una propuesta que realmente pues, los usuarios pues, no llegaron a aceptar como tal, a integrarla. Ese material es verdad que sigue, pero sinceramente ahora mismo no sabría decirte en cuanto a materiales que está haciendo la Fundación, porque no estoy ahora centrado en ese área. Quizás siquiera es un intercambio de tarjetas y contactamos nosotros para facilitársela a la persona que ahora es el responsable de los materiales, para que te pueda dar más información del material que tenemos a fecha de hoy, porque el último fue el Diccionario de la Lengua de Signos Española, que se creó en papel hace poquito, pero ya te digo, no podría ahora decirte algo más en cuanto a glosarios de ámbitos temáticos, pero ya te digo, si quieres nosotros seguimos en contacto, te doy el nombre de la persona que lo lleva, ya lo podéis hablar vosotros. 10 segundos. Me piden respuesta desde el lado de la mesa, si son muy breves. Muy rápido, lo digo, no sé, no conozco tu nombre y lo digo por no seguir resistiéndome, como decía, que he estado ahí abajo y no he tenido la oportunidad de intervenir. Yo solamente dejar una reflexión como parte final, ¿no? Sin entrar tanto en los datos, yo estoy de acuerdo contigo y todos estamos de acuerdo en que queda mucho por hacer, pero quizás este tipo de congresos, cualquier tipo de eventos relacionados con esta materia, tenemos que impulsar, tenemos que ser esa parte crítica, y a mí sí que me gustaría que al final no nos quedáramos tanto solamente en el número de horas, en datos, porque lo que estamos luchando es que haya un servicio, que realmente haya una necesidad, una sensibilidad de que hay que prestar ese servicio y no hacerlo para cumplir pues justamente al final en 2 meses, a 31 de diciembre, no hacerlo en horarios nocturnos. Hay audiodescripción, por ejemplo, en una serie, creo que es Aquí no hay quien viva, que nos enteramos tarde, mal y nunca. Además se hace, pero en otra cadena secundaria, no cuando realmente el capítulo es en la cadena principal. Llegamos, por ejemplo, a tener una intervención del representante de Pepe, que no sé si estará por ahí, ayer también se lo comenté a él, de cuáles son los datos de subtitulado, es decir, de una persona que ya de Televisión Española nos está diciendo, yo me voy a centrar en hablar en datos de subtitulado. Nosotros ya en una reunión ya pusimos de manifiesto que, hombre, por parte de Televisión Española creíamos interesante que no hubiera un subdirector de subtitulado y teletexto, sino quedando fuera también los datos que se puedan aportar de audiodescripción. Es decir, yo creo que esa cuestión también, que no se trata tanto del cargo, sino que realmente haya una sensibilidad y se diga, bueno, va a haber una persona que se va a encargar de vigilar el subtitulado y la audiodescripción. Entonces, quizás no entrar tanto en datos, porque al final cumplimos, esto es como el 3% de cobertura, pasamos del 3% al 5% de contratación para discapacitados. ¿Para qué pasamos al 5, al 6 si no tenemos cubierto en muchas empresas el 3%? No sé, estoy intentando ser muy rápido, pero que estando totalmente de acuerdo en que se ha avanzado porque las asociaciones estamos empujando mucho, pero yo creo que esa tiene que ser la línea. Por supuesto que queda mucho por hacer, por supuesto que hay mucho cumplido, que hay muchas horas, que año a año se van cumpliendo esas horas de cumplimiento de la ley, que se va modificando la ley, pero que también, lógicamente, pues ese trabajo es gracias al empuje que estamos haciendo entre todos y que al final, si en las entidades y en las televisiones tienen la sensibilidad no solamente de cumplir la ley, sino de poner en marcha un objetivo, en dar un servicio para personas con discapacidad, vamos a tener, como decía Emilio, pues programas en prime time y no de madrugada, ¿no? Eso es un poco, solamente como reflexión, no quería resistirme. Eva, ¿querías añadir algo más? Sí, dos asuntos muy pequeños. La investigación lexicográfica en lengua de signos es muy reciente.
Los recursos personales, profesionales de investigación son muy nuevos, con lo cual hay mucho por hacer. Los intérpretes, para ser responsables con su trabajo, necesitan de materiales, nos hacemos cargo todos. El Centro de Normalización tiene muy presente que otra manera de normalizar es normativizar. En ese sentido, apoya y avala el diccionario normativo del movimiento asociativo, que son los que más trabajo lexicográfico han hecho. Y en su momento los glosarios cumplieron su misión, eran una mera propuesta terminológica. Es la comunidad usuaria la que tiene que crear, que utilizar y que estandarizar signos que luego se recogen en el diccionario y que luego se valoran o se protegen desde el CENELSE. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, agradecer a los ponentes de esta mesa su participación en la misma y con ellos damos por terminado esta mesa. No sé si comenzamos ya el acto de clausura, Belén.